Bueno, buenos días para todos. Quiero avisarles que ya se calificaron el primer examen. Espero que estén todos para que tengamos esta discusión. Yo no sé si, bueno, ya son las 11:31, yo creo que ya podemos tenerla. Los resultados del examen fueron bastante malos. La media es bajitica. Yo no sé qué pasó, yo no veo a mucha gente participando en clase, atendiendo, pidiendo horario de atención, absolutamente nada. Yo pensaba que las cosas se estaban entendiendo mejor y realmente los resultados del examen fueron bastante malos. Hoy comenzamos la segunda parte del curso con los modelos de crecimiento endógeno. Em, yo no voy a hacer curva, no voy a hacer curva. Yo odio sinceramente regalar nota y simplemente hacerles una transferencia de nota. Lo que les propongo que voy a hacer, ya ustedes cuando tengan los resultados del 30% de aquí a mañana, yo supongo que se los enviaremos, toman la decisión. Lo que voy a hacer, y es lo que normalmente hago cuando este tipo de cosas pasan en semestres anteriores, es que voy a hacer la semana entrante un supletorio sobre 50 puntos. El supletorio va a valer 15 puntos y solo suma a la nota del primer examen parcial. Es un supletorio generoso, es decir, hay gente que va a poder sacar mucho más que 5. Hubo gente que le fue muy bien, que sacó muy buena nota y que puede dejarlo casi en... Hay gente que puede dejar la nota en 6,1, de hecho, sobre 61 sobre 50. Pero hay mucha gente que necesita ese supletorio para realmente empezar a poder pasar la materia. A los que peor le fue con ese supletorio, si lo sacan completo, están mucho más cerca de un 2,53, pero es que les fue muy mal en el primer examen. Ese supletorio solamente va a sumar, discúlpenme que se me fue el compartir pantalla. Ese supletorio solo va a sumar, es decir, si alguien sacó, no sé, 2,5 en el examen, saca 8 de 15 puntos, pues la nota del primer examen le va a quedar en 3,3. Pero ustedes se tendrían que ganar esa nota. Cualquier punto extra en que obtengan para sumarle a la nota que les vamos a enviar del primer examen, se lo tienen que ganar. Yo no soy capaz de regalar nota y simplemente hacer una curva y decirle a todo el mundo lo va a subir, no sé, 30% de la nota. No, no, no me parece que sea un buen mensaje, y lo que voy a hacer es simplemente que es bastante generoso. Les quiero repetir, qué pena que sea un poquito repetitivo, eh, pero, pero se lo tienen que ganar. Cualquier punto que quieran sumar, la nota que les vamos a enviar entre hoy y mañana, tienen que ganárselo ustedes en Francalit, que yéndoles bien en ese supletorio que vamos a hacer la semana entrante. No sé si lo hacemos martes, jueves o en la hora de la complementaria la semana entrante. Ya si alguien ve las notas del primer examen y definitivamente quiere retirar el curso digamos, por la suma de cosas que están pasando, de malas notas, de la virtualidad, etcétera, pues ustedes son libres de retirarlo o esperar al final para retirar. Acuérdense que creo que este semestre pueden retirar incluso después de que se termine, de que se entreguen notas finales. Entonces, no, yo no veo este semestre afán de que tomen esa decisión ya. Eh, no sé si alguien quiera decir algo, tenga alguna duda o alguna cosa. De nuevo, les repito, me parece que es un supletorio bastante generoso, pero cada punto se lo tienen que ganar. Es decir, si alguien sacó, no sé, 1,3 en el examen y de 15 puntos hace 1 o 2 puntos, pues yo ya ahí no puedo hacer nada más. La verdad es que no puedo hacer nada más. Valentina, adelante. Hola Daniel, muchas gracias Hola. por la oportunidad del supletorio. Yo quiero decir algo y también lo dije en el momento de la complementaria, y fue que, pues a mi parecer, no sé, el resto, el parcial estaba un poco largo. Pues una Ujú, vez uno tenía la idea de qué tenía que hacer, pues fluye, ujú. pero entender el modelo, bueno, lo que había que hacer, pues era de pensarla. Entonces, sí, pues ya la Ok. sesión estuvo pues mecánica era mucho en clase, no creo que hubiese habido conversación por él, pero sí a la hora de pensarlo y entender qué era lo que había que Ajá. hacer en el ejercicio, eso requería de tiempo, y sí, Ujú. a mí me pareció que lo complejo Vale. del examen no fue como tal que no supiéramos, sino que era muy largo el parcial.
De acuerdo, y por eso el supletorio, es decir, si yo estuviera seguro que era un examen realmente que estaba facilísimo, etcétera, yo no les haría supletorio y me importaría 5. Yo soy un poquito maniduro con esos temas, pero por eso precisamente es un supletorio, yo no sé si alguien dispute que es un supletorio bastante generoso. Hay alguien que sacó 4,65, esa persona, si saca los 15 puntos, le va tan bien en el supletorio como le fue en el examen, puede tener 10 puntos más para el siguiente examen ya regalados. Entonces, si estaba largo, yo he hecho ese mismo examen había hecho ese mismo examen hacía como 7, 8 años y no, yo me puse a mirar las notas de ese primer parcial cuando hice ese primer examen por primera vez y no eran tan malas. Yo sé que todos estamos en la virtualidad, en el encierro, en una cantidad de cosas que tenemos todos personales difíciles y por eso Valentina el supletorio y creo que nadie es capaz de disputarme que es un supletorio bastante generoso. Incluso a los que peor les fue, con ese supletorio, yéndoles bien, pueden dejar la nota en 2,5, 3, que no está mal, digamos, eso es recuperable. Lo que pasa es que un 1, un 0,8 sí no es recuperable. Y yo soy consciente de eso y por eso les quiero hacer el supletorio. Pero entiéndanme que yo no soy capaz de regalar nota. Me tendría que exigir la universidad que les regale nota para yo hacerlo. ¿No? Me parece que no es un buen mensaje. Pero hagamos el supletorio y muy bien estudien duro, ¿vale? No, no se Sí, promedian los dos, Alejandra. Esto solo suma, ¿vale? sí, Solo suma. Es decir, si una persona sacó 23 sobre 50 en el examen y saca 8 puntos más, pues le quedan 31 sobre 50, ¿vale? No, no se van a promediar, simplemente suma sobre la nota que sacaron. Pueden sumar hasta 15 puntos más sobre 50, que es bastante, es casi el 30 y pico por ciento, ¿vale? no, Bueno, mi comentario José iba más. Elías. Cortico porque yo quiero seguir con temas. Si quieren, hablen 2 o 3 personas y ya la decisión del supletorio está tomada y lo hacemos, es generoso, pero porfa, clávense a estudiar o si no, ya ahí sí van a estar en malas condiciones para el resto del semestre. Estoy seguro que incluso a los que peor les fue, que no fueron tantos, fueron como 6 o 7 personas, muy mal, 15 puntos los deja por encima de 2,5, 2,6, que no es, pues que eso es recuperable, digamos, seamos sinceros. Lo que no es recuperable es un 1,2, 1,3, eso es muy difícil de recuperar. Y por eso el supletorio. ¿Quién quiere hablar poquito? Porque yo creo que no, digamos, yo entiendo que el examen, la situación, todo, pero ahí está el supletorio para que se claven y le hagan. José Elías, adelante. Perdón, sí, era una pregunta corta. En primer lugar, bueno, muchas gracias por la oportunidad del supletorio. Y mi pregunta era, ¿los temas del supletorio son los mismos del parcial uno? Son los mismos, no les voy a meter el tema que ya arrancamos. Ajá. Ok, sí era eso. Gracias. Hasta lo mismo que cubrió el primer examen, no, no, no entra lo de hoy ni esas cosas, ¿vale? Miren, tranquilos, 15 puntos de 50 es un resto de nota extra, solo suma, no resta, si les va mal, se queda la nota como estaba, si sacan cero, se queda la nota como estaba. Pero entiéndanme, porfa, que yo no puedo recoger y decirles, mira, todo el mundo le va a subir el 30% de su nota. No puedo porque no me parece un buen mensaje pedagógico. Yo sé que hay profesores que lo hacen, yo no me siento bien como profesor y como académico haciendo esto. Y se lo pueden ganar, ¿vale? Se lo pueden ganar. El supletorio, Jairo, es la semana entrante. Les avisamos de aquí a mañana si lo hacemos martes, jueves o en la complementaria, ¿vale? Van a tener hora y 45, 2 horas, ¿vale? Yo hago un examen razonable. No les voy a poner algo difícil, o sea, sería muy, no voy a decir la palabra para no decir groserías. Estaría muy mal de mi parte, digámoslo así. Eh, no va a ser un examen, va a ser un examen igual a los de siempre, ¿vale? No va a ser ni más difícil ni más fácil, no va a ser tan canalla de ponerles algo súper difícil, pues para que no puedan subir la nota. Mi punto es que suban la nota, pero que la suban ganándosela, ¿vale? Las notas, el 30% lo subimos de aquí a mañana, el sábado, ¿vale? Listo, sí, arranquemos con la clase porque no quiero colgarme. Ya, esas son las reglas, ¿vale? Espero que las encuentren razonables, que les parezca una cosa más o menos justa. Y de nuevo, tranquilos que solo suma. Si les va pésimo, no les va a restar. Solo suma. Si sacan un punto de 15, se ganan un punto más en el examen. Ojalá se ganen 10 o 15 puntos de los 15 que voy a hacer para subir el examen. Eh, listo. Entonces, hoy comenzamos con la segunda parte del curso, que son los modelos de crecimiento endógeno. Eh, Y es básicamente, recuerden de dónde venimos, por favor. Venimos de dos modelos que son el mismo, uno con optimización y uno sin optimización, que en ausencia de progreso técnico no generan crecimiento económico a largo plazo. Y uno quisiera que el crecimiento económico que genera el modelo de Solow a punta de crecimiento exógeno del parámetro tecnológico no fuera exógeno, es decir, no fuera una cosa que se explica por fuera del modelo,
sino que fueran las mismas fuerzas del modelo las que explican el crecimiento endógeno del producto per cápita en el largo plazo. Eso fue un reto inmenso entre el 56 y 57 que solo sacó sus 2 papers y el 86 donde Romer, digamos, resolvió todo el tema. En el intermedio de eso hubo algunos esfuerzos, digamos, por generar crecimiento endógeno que no fueron plenamente satisfactorios. Uno que vamos a ver la semana entrante, en la fecha que no hagamos el examen, el supletorio, es básicamente asumir. Recuerden, el punto principal de cuál fue el problema de generar modelos de crecimiento endógeno es si uno tiene 2 factores de producción que son capital y trabajo calificado o no calificado, como quieran verlo, y hay retornos constantes a escala en la función de producción, y mercados perfectos de los factores de producción, nosotros sabemos que el producto se agota en la remuneración a esos 2 factores, con lo cual no queda producto para pagar por el progreso técnico, para invertir en generar crecimiento tecnológico o progreso tecnológico. Entonces, una idea que surgió en los 60 y que fue de alguna manera una de las explicaciones satisfactorias, pero no plenamente satisfactorias, fue decir, bueno, ¿y qué pasa si asumimos que el progreso técnico se da como una externalidad positiva o como una consecuencia no intencionada de los procesos de producción o acumulación de capital pasados? Y eso es una familia de modelos que se les denominan modelos de aprendizaje por la práctica o modelos de learning by doing. Que son modelos satisfactorios, resuelven el problema, pero no, digamos, puede que esa sea una explicación parcialmente satisfactoria de que el progreso tecnológico, el cambio técnico, el mejor conocimiento de cómo llevar a cabo los procesos productivos sean una consecuencia no intencionada de aprendizaje de procesos de producción pasados. Pero eso no es toda la historia. Cuando uno mira empíricamente cómo se genera el progreso tecnológico, el cambio técnico, las innovaciones, etcétera, se generan a partir de decisiones intencionadas de inversión por parte de las firmas, los agentes, capital humano, etcétera, que generan cambios tecnológicos y que generan acumulación de conocimiento para hacer los procesos productivos más eficientes. Otra de las historias, que es el modelo más sencillo de crecimiento económico endógeno, que es la historia que vamos a ver hoy, es si en Solow y en Ramsey, recuerden, en los 2 modelos es exactamente la misma historia, son los rendimientos marginales decrecientes a la acumulación del factor acumulable, que es el capital. Uno puede escribir Solow o Ramsey con capital humano, es la misma historia. Si hay rendimientos marginales decrecientes en la acumulación de capital humano, en la acumulación del factor acumulable, necesariamente el motor de crecimiento se va a pagar en el largo plazo, porque los rendimientos van a caer a tal punto que ya no haya incentivos económicos para que los agentes sigan invirtiendo en el factor acumulable y paren de invertir, y ahí para de crecer el factor acumulable y la producción agregada y per cápita de la economía. Y ahí entonces es donde se genera el estancamiento. Entonces, una de las soluciones es decir, es como preguntarnos, bueno, y parecido como hicimos en el modelo de Solow con progreso tecnológico exógeno, es, bueno, ¿qué pasa si hay progreso tecnológico? Después nos encargamos de endogenizarlo. Ahorita vamos a ver, en 1 o 2 semanas vamos a empezar a ver los modelos sofisticados de cambio técnico, de progreso tecnológico, de innovaciones, etc. Pero ¿qué pasaría? El paralelo acá es, ¿qué pasaría si los rendimientos al factor acumulable no son decrecientes, sino que son constantes? Es decir, si ese motor de crecimiento no se apaga en el largo plazo y puede haber crecimiento. Y ese es el modelo que vamos a ver hoy, que es el modelo que en la literatura se le denomina como el modelo Y igual a AK. Eso es básicamente, y este es un modelo que es de Sergio Revelo, pero hay mucha gente que lo había de los 90, no recuerdo, creo que en 1992. Es básicamente un modelo bastante sencillo, nos demoramos media hora viéndolo, es súper sencillo. Después de visto Solow, esto se puede resolver con Solow o con Ramsey. Yo a propósito se los voy a resolver con Solow y ustedes váyanse a Ramsey y resuelvan este modelo con optimización dinámica. Es una buena práctica para próximos exámenes o para próximos talleres. De pronto incluso se los pongo como un taller. Resolver el modelo Y igual a acá con optimización dinámica. Es súper sencillo. Mucho más sencillo incluso que Solow. Yo se los voy a resolver sin optimización dinámica, es decir, asumiendo una tasa de ahorro constante como en Solow. ¿Hay preguntas de esa pequeña introducción o de ese pequeño abrebocas de lo que viene ahorita con estos modelos de crecimiento endógeno? Vale, entonces, obviamente, si el modelo es el modelo Y igual a acá, nosotros siempre arrancamos, recuerden, con la función de producción del bien final. Vamos a asumir que la tecnología de producción del bien final solo utiliza un factor, que es el factor capital, y que en ese factor
hay rendimientos constantes a escala. Es decir, fíjense que en esta tecnología de producción se cumplen las siguientes características. F de 0 igual a 0. F' de K es mayor que 0, igual que antes, pero, y acá si quieren lo pongo en rojo porque este es el cambio, F' de K es igual a 0. Acuérdense que en solo esto era negativo, era menor que 0, es decir, había rendimientos marginales positivos, pero decrecientes. Acá hay rendimientos marginales positivos, que es esto, y no son decrecientes. Acá lo voy a escribir. Los rendimientos a la acumulación de capital ya no son decrecientes. ¿Vale? Y acá entonces también dejan de cumplirse las condiciones de INADA. Fíjense que antes nosotros teníamos que el límite, ¿cuál es el límite cuando K tiende a 0 de F' de K? Esto cambia también, perdón. Esto debería ser también como en rojo, no sé. Esto debería ser en rojo. ¿Cuál es ese límite cuando el capital tiende a 0 de la primera? Es una constante y esa constante es igual a A, ¿no? Saquen la primera derivada de esta función de producción de Y de K, que es igual a de F de K, es igual a para todo K. ¿Vale? Es decir, esos rendimientos marginales a la acumulación de capital son positivos y son constantes. No caen, ni crecen, ni decrecen en el tiempo. Entonces, y también el límite cuando el capital tiende a infinito de la productividad marginal del capital sigue siendo A, ¿vale? Esos rendimientos marginales son constantes, independiente, lo que les estoy diciendo acá, independiente del nivel de capital que tenga la economía. Y ese va a ser, digamos, ese es el cambio que estamos haciendo en este modelo, y es que básicamente estamos un poco, si quieren verlo sacado de la manga, como en solo con progreso tecnológico exógeno sacábamos de la manga que había progreso tecnológico. Acá estamos sacando de la manga que los rendimientos a la acumulación del factor acumulable son constantes. Luego, obviamente, el reto va a ser, así como después de ver solo con progreso técnico exógeno, era, bueno, y ahora sí como, ya sabemos que eso no soluciona el problema de tener crecimiento económico en el largo plazo. Ahora, ¿cómo diablos construimos modelos en donde se genere lo que queríamos, que era crecimiento económico a largo plazo, pero sin asumir que el progreso tecnológico es exógeno? Es decir, endogenicemos el progreso tecnológico, que son los modelos de crecimiento endógeno. Acá es una cosa relativamente similar, y es cómo se comporta un modelo que tuviese, sin progreso técnico, fíjense, ni endógeno ni exógeno. A es constante. Fíjense que A es constante. Aquí no hay progreso. La fuente de crecimiento no va a ser el progreso tecnológico. A va a ser una constante. Pero los rendimientos marginales a la acumulación del factor acumulable, que en este caso es el capital, uno podría escribir este modelo con capital humano, con otro factor de producción que alguien se invente, son constantes. Y una vez resuelto y sabiendo cómo se comporta un modelo que tiene rendimientos marginales constantes en el factor acumulable, uno después dice, bueno, ¿cómo logramos construir modelos en donde uno no se saque de la manga que la función de producción tiene rendimientos constantes en el factor acumulable, sino que sea endógeno por decisiones de los agentes, que uno en su forma reducida tenga una función de producción que tiene retornos constantes a escala, retornos marginales constantes en el factor acumulable? Ese es todo el punto del modelo. Repito el paralelo con progreso técnico. Uno dice, con esto resuelvo el problema. Y acá con rendimientos marginales constantes, también resuelvo el problema. Después, los dos grandes retos de la parte de los siguientes modelos va a ser cómo llegamos a que una economía en su forma reducida se comporte como si la función de producción tuviese retornos constantes, marginales constantes en el factor acumulable. O cómo podemos generar que progreso tecnológico, pero de manera endógena, no simplemente sacándonos de la manga. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? De resto, ya todo está dicho. Es hacer la pestañina del modelo de solo con esta función de producción. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema? Esto es, digamos, el tema de fondo, el cambio de fondo que vamos a hacer en este modelo. Este es súper sencillo. ¿Hay alguna pregunta? Vale, entonces sigamos. Vamos a suponer, bueno, obviamente terminemos de especificar lo de la función de producción. Obviamente, si nosotros tenemos que el producto agregado es una función lineal del capital agregado, nosotros podemos saber que el producto per cápita, que recuerden que es el que nos interesa,
es una función el producto por trabajador es una función del capital por trabajador. Escrito en términos per cápita, Y minúscula es igual a por KT minúscula, ¿vale? Vamos a expresar el producto agregado en función del capital agregado y el producto per cápita en función del capital per cápita. ¿Listo? Con lo cual, fíjense que de acá, nosotros sacando logaritmos y derivando con respecto al tiempo a esta expresión, nosotros sabemos que el crecimiento del producto per cápita, que es el que nos interesa, va a ser igual al crecimiento del capital per cápita. Cualquiera que sea eso que encontremos de a cuánto crece el capital per cápita en el corto y en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo. ¿Vale? Entonces, esto guárdenlo porque básicamente con solo especificar a qué tasa crece el capital per cápita de la economía, vamos a saber a qué tasa crece el producto per cápita de la economía. Luego, sobre preferencias, vamos a asumir que, digamos, esto es tecnología de producción del bien final. Segundo, preferencias keynesianas, vamos a asumir. Recuerden que si no se los pongo en un taller o en una tarea o como se llame, hagan esto con optimización dinámica, José Elías, adelante. Es que no sé si podría repetir la parte de por qué la tasa de crecimiento del producto es igual a la del capital. El producto per cápita es igual a la del capital. Eso. Saque logaritmos de esta expresión que estoy señalando y derive con respecto al tiempo. Y le da que el crecimiento, no hay cambio tecnológico. Ojo que A es una constante, de nuevo, voy a volver a escribir. A es constante. La fuente de crecimiento económico en este modelo no va a ser el progreso tecnológico. A estamos asumiendo que es constante, ¿vale? Entonces le queda logaritmo de Y minúscula igual al logaritmo de A más el logaritmo de K minúscula. Derive con respecto al tiempo. Ah, listo, sí, sí. La derivada del logaritmo de una constante del logaritmo de A con respecto al tiempo es 0. Ese término se le desaparece, con lo cual usted queda con que la tasa de crecimiento del producto per cápita es igual a la tasa de crecimiento del capital per cápita, ¿vale? Y ahí básicamente lo que les quería decir con eso es básicamente que encontrando la tasa de crecimiento de corto y mediano y largo plazo del capital per cápita, sabemos cuál es la tasa de crecimiento del producto per cápita. Eso lo vamos a retomar más adelante, ¿vale? Preferencias keynesianas, el ahorro es una fracción constante del ingreso, es lo que tenemos acá. S minúscula del ingreso. Tercero, vamos a asumir que la economía es cerrada y no hay gobierno. Aquí estoy haciéndolo un poquito en desorden. Yo lo hago un poquito. Yo no miro las notas mucho de clase para hacer esto. La economía es cerrada y no hay gobierno, con lo cual el producto agregado a la economía es igual al consumo más la inversión, que recuerden que es lo mismo que decir que el ahorro total de la economía es igual a la inversión. Es decir, como lo decíamos en Solow o incluso en Ramsey, la única fuente de inversión doméstica es el ahorro doméstico. La única fuente para financiar la inversión doméstica es el ahorro doméstico de los agentes. Cuarto, esto es lo que digo que quedó un poquito desordenado porque antes lo ponía antes. Vamos a asumir que la población crece a una tasa constante n, es decir, hay crecimiento de la población. Juan Camilo creo que levantó la mano. Sí, una pregunta, ¿podrías repetir por qué estamos usando A por K y no A por K la alfa? Pues ese es el cambio que estamos haciendo en el modelo. Estamos preguntándonos, bueno, ¿qué pasa en un modelo de estos? Si la función de producción no es AK a la alfa, es decir, no hay rendimientos marginales decrecientes en la acumulación de capital, sino que esos rendimientos son constantes. Ese es todo el quid del asunto de hoy. ¿Vale? Y Y de acepto, Juan Camilo, eso económicamente, es sacado de la manga. Eso es sacado de la manga. Nos estamos haciendo una pregunta teórica. ¿Qué pasa si la función de producción no exhibe rendimientos marginales decrecientes en el factor acumulable? y eso económicamente Después, sería obviamente, como Juan Camilo, el decir reto es, bueno, ¿y usted de dónde sacó eso? ¿Cómo microfundamenta que la función de producción tenga rendimientos constantes en el factor acumulable? Lo interrumpí, hágale. que si eso económicamente era como decir que toda la producción depende solo del capital y nada de trabajo Sí, se está usando para producir. sí, es un supuesto que se hace en este modelo, que el
el producto final de la economía se produce solo con máquinas. Lo que no quiere decir que no haya trabajadores. Lo que pasa es que los trabajadores no reciben una remuneración salarial, sino unas rentas por ser dueños del capital. O sea, el ingreso de las personas de esta economía son las rentas del capital. Aquí no hay salarios porque las personas no trabajan en la producción del bien final. Simplemente reciben rentas de capital. Son capitalistas que reciben rentas de la participación del capital que ellos tienen en las empresas. De nuevo, para todos, para Juan Camilo, que hizo esta pregunta. Esto no significa que esa sea la función de producción que uno deba asumir siempre. Luego el reto va a ser, bueno, ya sabemos que cuando hay rendimientos constantes al factor acumulable, logramos crecimiento económico de largo plazo. Ya vamos a ver eso. Ahora, ¿cómo logramos a partir de microfundamentación que la economía se comporte como si hubiese rendimientos constantes en el factor acumulable? Y hay formas de microfundamentar eso, ¿vale? Hay formas de microfundamentar eso y llegar a una forma reducida de la función de producción que sea esta que estoy señalando ahí, y igual a acá. Después se las muestro, ¿vale? Eso viene en las siguientes clases. Bueno, entonces acá, de nuevo, hay población. Esto no quiere decir que no haya población y que la población no crezca. La población sí hay y sí crece. Lo que pasa es que no recibe salarios, no trabaja, sino que simplemente pone sus rentas de capital en la tecnología de producción del bien final y recibe unas rentas de capital. Recibe unas rentas de capital, ¿vale? Y quinto y último, la restricción dinámica de acumulación de capital, que es lo de siempre. Es la misma de siempre. El cambio en el stock de capital agregado a la economía, que recuerden, es la derivada del capital con respecto al tiempo. El cambio en el tiempo en el stock de capital es igual a la inversión menos la depreciación. Es decir, cuánto se mete de nuevo de capital físico a la economía producto de las decisiones de inversión de los agentes, menos cuánto se destruye por producto del desgaste físico del capital. Y eso es casi que una identidad dinámica. No es una identidad estática como la identidad, digamos, macro básica, y igual a c más i más g más x menos m. En este caso, y igual a c más i, sino que es una identidad dinámica. Por definición, el cambio en el stock de capital es cuánto se mete menos cuánto sale. Cuánto se mete producto de inversión menos cuánto sale producto del desgaste físico del capital. ¿Listo? Y con eso básicamente ya entra, digamos, los pasos algebraicos igualiticos a los de solo, idénticos. Aquí no hay ningún cambio. Entonces recuerden que nosotros hacemos esto en dos partes. Uno, tomamos la definición del capital per cápita y derivamos esto con respecto al tiempo. Y aquí hay unos pasos, ¿vale? Esto lo estoy haciendo a propósito, no voy a hacer este desarrollo algebraico a propósito para que ustedes mismos lo hagan. Es bueno hacerles los desarrollos algebraicos, pero ya cuando se vuelven repetitivos ustedes tienen que ser capaces de hacerlo. Y segundo, ¿cuál es la segunda ecuación que utilizamos para hacer el paso algebraico? O antes de eso, ¿a qué queremos llegar en últimas? A una ecuación que ¿qué? La ecuación dinámica del capital. A la ecuación dinámica que describa la evolución en el tiempo del capital, pero ¿de cuál capital? ¿Del per cápita o del agregado? El per cápita. Del per cápita, ¿vale? Y estos pasos algebraicos son precisamente para eso, para mirar, para llegar a una ecuación, ya se las escribo acá, para llegar a alguna ecuación que nos diga cómo cambia el stock de capital per cápita de la economía. El agregado ya sabemos que cambia de acuerdo a esta ecuación. Lo que no sabemos todavía es cómo cambia esta que estoy señalando. Cómo cambia el stock de capital per cápita en el tiempo, ¿vale? Esa es a la que queremos llegar y por eso se justifica en este pasito algebraico que es súper sencillo. Ahora sí, ¿cuál es la segunda ecuación que utilizamos para eso? K punto sobre L. Entonces es tomar la restricción dinámica de acumulación de capital físico agregado, que nosotros sabemos que es igual a la inversión y la inversión es una fracción constante S del ingreso y el ingreso es AKT, A por KT, menos delta KT. Acuérdense que esto es la inversión, que es igual al ahorro, que es igual a S por YT, ¿vale? Este es el paso que estoy haciendo acá. Y luego dividimos ambos lados por LT.
¿Y cuál es el término que uno quiere, del cual quiere deshacerse de combinar estas dos ecuaciones? Estos dos pequeños desarrollos, manipulaciones algebraicas, siquiera, no son desarrollos ni siquiera. ¿Cuál es el término del cual se quiere desaparecer? Del cual se quiere deshacer, perdón. Punto sobre L. De este término, exacto, de este término. Y uno llega, háganlo, a propósito, no lo estoy haciendo, lo podría hacer en un minuto, pero no lo voy a hacer para que ustedes tomen la práctica de hacerlo si digamos, quieren, no están seguros, si se lo saben de memoria, ni lo hagan, digamos. Si están seguros que lo pueden hacer, pero si no, enrédense un poquito haciendo la álgebra, que eso no es malo para practicar. Entonces llegamos a una ecuación en donde el cambio en el stock de capital per cápita de la economía es igual a S por A por K minúscula menos delta más N por KT, ¿vale? A esta ecuación llegamos. Y esta es la ecuación fundamental del modelo. Acuérdense que antes decíamos, esta es la ecuación fundamental del modelo de Solow. Pues ahora esta es la ecuación fundamental, lo que se denomina en los libros de texto la ecuación fundamental. Perdón. Que describe el cambio en el tiempo del stock de capital per cápita. Digamos eso en términos económicos. En términos matemáticos, fíjense que esta es una ecuación diferencial en una sola variable, en el stock de capital. Que de alguna manera esta ecuación lo que está diciendo es cómo cambia el stock de capital per cápita de la economía en función única y exclusivamente del capital per cápita de la economía y de parámetros. Es decir, acá los parámetros son S, A, N y delta, ¿vale? Y esta ecuación, fíjense que la podemos graficar, es súper sencilla también, y podemos graficar, muchos de ustedes ya se dan cuenta para dónde vamos. Podemos dividir entre la función de la curva de ahorro y distinguirla de la función que describe la curva de apreciación, igual que en Solow. ¿Vale? Entonces nosotros graficamos por aparte la curva de apreciación, que es n más delta por k, ¿sí? Y graficamos por aparte SAK, que es la curva de ahorro. Es la fracción del ahorro que se ahorra dependiendo única y exclusivamente del stock de capital. Y esa función es así. Ya no es cóncava, sino que es una función lineal con pendiente S por A. La tasa de ahorro por el parámetro tecnológico. Y luego graficamos la curva de apreciación. Y aquí al hacer esta gráfica, sí, ¿qué estoy suponiendo? ¿Qué supuesto estoy haciendo? La inversión aumenta más rápido que la depreciación cuando cambia el capital. Sí, sí, está bien, pero ¿qué restricción para...? Sí, de acuerdo, pero ahora, perdóname que yo siempre les digo, respondamos en términos económicos, pero el supuesto paramétrico que estoy haciendo es que, ¿qué? Que S por A es mayor que N más delta. N más delta. Que no necesariamente tiene que ser el caso. No puede decir S por A menor que N más delta o S por A igual a N más delta. Yo les hago este caso, ustedes hagan los otros. Este es el que nos interesa realmente. Si S por A fuera menor que N más delta, estaríamos en graves problemas. Y acá, ¿cuánto es K punto para este nivel de capital K sub 0 que estoy pintando acá? ¿Cuánto es K punto? A ese nivel de K0, de K igual a K0. Sería SA menos N más delta por K0. O sea, S todo por A por K0 menos N más delta por K0. ¿Y eso es positivo o negativo? En este punto K0 y con esa restricción paramétrica. positivo. Listo. Entonces, esto es KT punto cuando KT es igual a K0, ¿vale? Pero una pregunta, Daniel, Dale. ahí no sería positivo siempre, como por No, este. no, ya si quieres te respondo con una gráfica. Déjame terminar esto y ya te respondo con una gráfica. Te lo respondo ya para no dejártelo
Esto es un paréntesis, ¿vale? ¿Qué pasa si n más delta por k? Si la gráfica fuera así. No voy a hacer ese caso porque no nos interesa. Y tú sabes, fíjate, concéntrense en ese paréntesis que estoy haciendo abajo a la derecha, ¿vale? Tú sabes que k punto es s por a menos n, s por a por k menos n más delta por k. Acá, ¿cuánto sería k punto? Para este nivel casero, si quiere. Pues sería negativo, pero Sería el negativo de esta distancia vertical, ¿cierto? Exacto. Como yo el caso, voy a borrar esto porque ese es un caso teórico que puede pasar, no es el que nos interesa. Uno quisiera, digamos, a lo que vamos a llegar al final del día es, si S por A es mayor que N más delta, entonces hay crecimiento económico perpetuo. Si S por A es menor que N más delta, hay colapso económico hasta el punto en el que el capital converge a cero. Hay una convergencia, un capital igual a cero, es decir, hay un colapso económico total. Pero en este caso que estoy pintando, con este supuesto que estoy haciendo, ya voy, Juan Camilo. Con este supuesto que estoy haciendo, que S por A es mayor que N más delta, que es una restricción paramétrica que estamos haciendo, el crecimiento económico del capital per cápita y por lo tanto del producto per cápita es perpetuo. Siempre hay crecimiento económico, ¿vale? ¿Listo? Listo. Y ese crecimiento económico, fíjense que no se desvanece y comparado con Solo, en Solo se desvanecía porque en últimas la productividad marginal decreciente en la acumulación de capital hacía que eventualmente la curva de ahorro se cruzara con la curva de apreciación. Y en ese punto donde se cruzaban, se encontraba un capital de estado estacionario donde el capital no crecía en el largo plazo. Acá fíjense que nunca se cruzan porque los retornos marginales a la acumulación de capital no decrecen, sino que se mantienen constantes. Y si en particular esos retornos marginales a la acumulación de capital son constantes, esas curvas nunca se van a cruzar, son dos curvas lineales que con esta restricción paramétrica nunca se van a cumplir, no se van a cruzar y el crecimiento económico va a ser perpetuo, ¿vale? En términos de Perdón, una tasas de... pregunta, Sí, adelante. perdón. Pero aquí, dado, digamos, esos rendimientos constantes que tenemos en la función de producción y analizando las gráficas, el crecimiento, digamos, siempre va a ser mayor, porque aunque el rendimiento es constante del capital, pero la diferencia a medida que pasa el tiempo siempre se va haciendo más grande. Pero Entonces, ojo, eso no ojo, sería un eso es en problema. cambios, eso es cierto, pero ojo, Jairo, que eso es en cambios en niveles, no en tasas de crecimiento, ¿no? Ya vamos a hacer el caso en tasas de crecimiento, Ah, ok, listo. Sí, ¿vale? ahí está en niveles absolutos, entiendo. Está en niveles, es el Bien, cambio en niveles del stock de capital, es decir, K punto va a ser mayor que cero para todo KT, ¿vale? listo. Y sí es cierto lo que está diciendo usted, que K punto cada vez va a ser más grande, pero la base sobre la cual se está obteniendo ese cambio en el stock de capital también es más grande. Lo que nos vamos a preguntar ahorita es, bueno, no en cambios en niveles, sino en tasas de crecimiento, ¿cómo va a ser esa tasa? ¿Vale? Bien. Ujú. Listo. Entonces, aquí hay, digamos, cambio positivo perpetuo del stock de capital. Siempre hagan el paralelo de lo que estamos haciendo aquí con lo que encontrábamos en Solo, y era que eventualmente esa curva de ahorro se terminaba en algún punto cruzando con la curva de apreciación, y en ese punto los rendimientos marginales a la acumulación de capital eran tan bajitos que eventualmente la acumulación de capital, del factor acumulable del capital físico cesaba y ahí la economía dejaba de crecer en ausencia de progreso tecnológico. Alguien levantó la mano, adelante. Sí, profe, una pregunta, teniendo en cuenta este modelo, entonces digamos, el S que maximiza Y sería el S en donde, digamos, la población, teniendo en cuenta que no recibe salarios, ahorrará todos sus, Sí. pues, Ujú. De acuerdo. La tasa ahorrará de todo. ahorro que maximiza el crecimiento económico a largo plazo es 1, es la máxima posible. Pero ahí no habría consumo. Pero acá estamos asumiendo que el consumo es una fracción constante 1 menos S minúscula del ingreso, recuerda. Ujú. O sea, esa pregunta acá, Juan David, ya no es tan válida. ¿Cuál es el S que maximiza el consumo de estado estacionario? Ok. ¿Vale? Listo. Daniel, pregunta.
Ujú. Cuando la depreciación es mayor que el rendimiento, más allá de decir que el capital converge a cero, ¿no podríamos decir que hay un equilibrio estable donde la economía nunca arranca a producir? No, 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 no. Hagamos una cosa, dada la situación en la que estamos de notas y de cómo les fue en el examen, hagan, por favor, ustedes, respondan esa pregunta que usted acaba de hacer, ustedes. ¿Qué pasa en el caso 2, donde S por A es menor que N más delta? Y entiéndanlo. ¿Y qué pasa en el caso en el cual S por A es exactamente igual a N más delta? ¿Alguien se atreve a conjeturar cuál es ese caso 3? ¿Qué pasa? S por A igual a N más delta, ¿qué pasa para un nivel de capital 0 igual a K0? ¿Qué pasaría? En el aire, o sea, sin hacer el álgebra Pues, ni nada con lo que... tal vez hay incentivos a acumular capital. ¿Cómo? Alexandra. Pues no sé, es lo que se me ocurre de primera, o sea, como que no hay incentivos para acumular capital. No, pero en ese nivel de K0, sí, recuerden para que todos estemos en la misma página. S por A, caso 3, S por A igual a N más delta. Una cosa paramétrica que pasa, que puede pasar en algún caso, que S por A sea exactamente igual por coincidencia a N más delta. Para un nivel de capital igual a K0, ahí hay crecimiento, hay decrecimiento o la economía se queda ahí. Alexandra. No, no sé. Yo diría que la economía se queda ahí. La economía se queda ahí, claro. Se queda ahí porque no, S por A igual a N más delta, K punto igual a 0, por definición, ¿no? Y la economía se queda en K0, para todo T se queda en K0 y ahí no hay crecimiento, ¿sí? En el caso S por A menor que N más delta hay un colapso hacia cero, hay una tendencia del capital a tender a cero, y en el caso que estamos haciendo, que es el realmente interesante para generar crecimiento económico, S por A mayor que N más delta, hay crecimiento perpetuo del capital. Hay cambio positivo perpetuo del capital, ya miramos en tasas de crecimiento qué pasa, ¿vale? Profesor, es decir, en ese caso, para puntualizar, no sé si sea interesante, pero si eso pasa, quiere decir que ningún choque va a sacar a la economía de ahí, como pasaba pues en solo normal, que por ejemplo podíamos estar ahí, pero cualquier, digamos, como se dijo en ese momento, cualquier herramienta que se genere en la economía, pues da lugar ya inmediatamente a que haya crecimiento porque no era un equilibrio estable. Pero ¿en qué caso está pensando usted, Jairo? En el Eh, caso... ¿En cuál caso? Ese que acabamos de mencionar, ese AKT igual a N más delta No, KT. la restricción es paramétrica. S por A igual a N más delta. En ese caso estamos, ¿cierto? Sí. ¿Y dónde quiere poner el choque? ¿En qué parámetro? No, me refiero que como, o sea, a diferencia de solo cuando miramos esa condición que el capital, que caso cero fuera igual a cero, mirábamos que era un equilibrio que se podía dar, pero que era Inestable. inestable, Ajá, exactamente, porque ajá. cualquier cosa que se generara en la economía iba a generar ese crecimiento inicial por lo menos. En este caso, como llegamos a una condición, digamos, que no va a cambiar en el tiempo, eh, la pregunta sería, ¿el choque puede generar en este caso crecimiento? Usted me acaba de dar una buena pregunta para un examen. Se los dejo pensar. Si todos le pusieron atención a Jairo, ya tiene una pregunta para un examen, ¿vale? Listo. Espero que hayan puesto atención a la pregunta de Jairo, ¿vale? Sigamos. Piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo. Esas son las cosas que lo ponen a pensar, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa en este caso si hay un choque exógeno, un terremoto o una donación de capital? La economía empieza a crecer, no crece, salta y se queda ahí, no sé. Entonces, Daniel, yo sé, pero piénsenlo ustedes si le pusieron atención a Jairo a la pregunta. Adelante, Juan Diego. pues entonces una pregunta más o menos como relación, o sea, pues dado el caso 3 y relacionado pues un poco con la pregunta de Jairo y pues con lo que había mencionado Alexandra quizá. En ese caso, o sea, se podría decir más o menos que para todo KT, o perdón, para todo, sí, para todo K0 que se tenga encontramos pues casi que un equilibrio, ¿no? O sea, Ujú. Sí, de acuerdo, ok, exactamente. ok, listo. Ese es el equilibrio a largo plazo sin crecimiento económico. Exacto. Pero la pregunta de Jairo era otra. ¿Qué pasa si choqueamos en un caso? En el caso 3, choqueamos el capital por un terremoto o por una donación de infraestructura, no sé. ¿Qué pasa? ¿Vale?
Listo, en tasas de crecimiento, fíjense que si retomamos la ecuación fundamental que escribimos arriba, esta la voy a reescribir abajo, ¿vale? De la ecuación fundamental, recuerden que teníamos que el cambio en el stock de capital per cápita ¿qué pasa si dividimos ambos lados de la ecuación por K sub T? A la izquierda obtenemos la tasa de crecimiento del stock de capital y a la derecha obtenemos, acuérdense que este caso en tasas de crecimiento también lo habíamos hecho en solo. Una cosa es el análisis gráfico de la ecuación diferencial de cambios en niveles y otra cosa, otra forma de hacerlo que es igual, pero simplemente otra forma de analizarlo, es la tasa de crecimiento del stock de capital per cápita, que es lo que vamos a hacer ahorita, ¿vale? Y acá entonces tenemos la curva de la tasa de ahorro. Esta ya no es la curva de ahorro, sino la curva de la tasa de ahorro. Y en negro tenemos la curva de la tasa de apreciación. ¿Vale? Vamos a graficar esto. Esto es capital per cápita. Vamos a graficar separadamente S por A de delta más N. Y vamos a, de nuevo, la restricción paramétrica se cumple. Vamos a seguir suponiendo que S por A es mayor que delta más N. Hay otros dos casos que háganlos ustedes y analícenlos ustedes. Vamos a suponer esto. Tenemos S por A. Y tenemos por otro lado la curva de la tasa de depreciación efectiva, que es delta más N. Acuérdense que esta es depreciación efectiva porque también entra, porque la población está creciendo a una tasa constante de N. Cuando el capital inicial es K sub 0, cualquiera, donde quieran ponerlo, el K sub 0, la tasa de crecimiento del capital per cápita es esta. Y aquí a diferencia de solo, fíjense que cuando el capital, y aquí el capital está creciendo, y luego tenemos, no sé, un K sub 1. Acá la tasa de crecimiento del capital, esto es cuando KT es igual a K0. Y esta es la tasa de crecimiento del capital cuando, pucha, cuando KT es igual a K1. Fíjense que sigue siendo igual, es decir, la tasa de crecimiento de la economía, del stock de capital per cápita, no decrece, sigue siendo la misma. Precisamente porque estamos asumiendo que no hay retornos marginales decrecientes en la acumulación de capital. Y si se da la restricción paramétrica de que la combinación entre la tasa de ahorro y el parámetro tecnológico es mayor que la tasa de depreciación efectiva, que es N más delta, entonces hay crecimiento económico perpetuo y constante, ¿vale? Y eso es básicamente el modelo Y igual a acá. Es decir, aquí no estamos, fíjense que aquí no estamos asumiendo que hay progreso tecnológico exógeno o que hay una fuerza exógena que hace que el conocimiento o la forma en que se combinan el capital y el trabajo para producir el bien final crece exógenamente. Acá no estamos asumiendo nada de eso. Acá simplemente lo único que estamos asumiendo es que los retornos marginales a la acumulación de capital son constantes y no, es decir, no decrecen en el tiempo. Y acá logramos crecimiento económico perpetuo. Es decir, KT punto sobre KT es mayor que cero si S por A es mayor que delta más N. Mayor que cero y si quieren pongan ahí y constante. Discúlpenme un segundo, por favor.
Listo. Entonces, fíjense que acá, para cualquier nivel de capital inicial de la economía, en cualquier punto donde uno arranque, la tasa de crecimiento del stock de capital, y aquí es donde yo les decía que toca retomar esto, que la tasa de crecimiento del stock de capital per cápita es igual a la tasa de crecimiento del producto per cápita. Es decir, todo el análisis que estamos haciendo sobre cómo cambia o a qué tasa crece el stock de capital per cápita se cumple también para el producto per cápita. Es decir, no nos tenemos que devolver a, bueno, ya sabemos cuál es la tasa de crecimiento del capital per cápita, cuánto es la tasa de crecimiento del producto per cápita. Son exactamente iguales. El análisis es equivalente entre a qué tasa crece el capital per cápita, a qué tasa crece el producto per cápita, ¿vale? Entonces, en otras palabras, no me voy a devolver a decir, bueno, ya sabemos a qué tasa crece el capital per cápita, ahora a qué tasa crece el producto per cápita. La respuesta es a la misma tasa que el capital per cápita por lo que habíamos hecho antes, por esto que les dije que íbamos a volver a llamar, ¿vale? Entonces, acá fíjense que lo que pasa es que para cualquier nivel de capital inicial, la tasa de crecimiento del capital per cápita es positiva cuando se cumple esta restricción paramétrica y es constante, es decir, esa tasa de crecimiento no decrece en el tiempo, no decrece conforme el capital avanza, ¿vale? Y con eso básicamente lo que tenemos es crecimiento económico perpetuo. Perpetuo y endógeno. Es decir, la tasa de crecimiento de la economía, KT punto sobre KT, que ya sabemos que es igual a la tasa de crecimiento del producto per cápita, es igual a S por A menos delta más N. Depende de los parámetros fundamentales de la economía y no depende de que el parámetro tecnológico u otra cosa esté creciendo en el tiempo. Depende estrictamente de los parámetros de la economía. Y aquí la estática Hacer una comparativa. pregunta, Adelante, Juan David. Jairo. Jairo, adelante. Aquí en esta parte, digamos, la fuerza que está detrás de ese crecimiento constante sería el mismo supuesto que hicimos de la forma funcional de la función de producción. Sí, la fuerza que está detrás, así como la fuerza que estaba detrás en el modelo de Solow, de que no hubiera crecimiento económico a largo plazo, eran los rendimientos marginales decrecientes, la fuerza que en este modelo está detrás de que haya crecimiento económico perpetuo es que los rendimientos marginales a la acumulación del factor acumulable que es el capital son constantes. Okay. Es decir, a la función de producción que estamos asumiendo que es Y igual a AK. Listo. Está bien ese punto, ¿vale? ¿Había alguien más que estaba levantando la mano, si no estoy mal? Sí, yo. Profe, y digamos un poco para intentar responder la pregunta de Jairo, digamos ahí en esa gráfica de tasas de crecimiento se ve más claro que si hay un choque que me salta de K0 a K1, pues al menos en tasas de crecimiento no va a tener ningún cambio en cuanto, o sea, pues en cuanto al crecimiento del capital per cápita o del PIB per cápita, ¿no? Pero es que esa no era la pregunta de Jairo, porque acuérdese que la pregunta de Jairo era en el caso 3, en el caso S por A igual a delta más N. Yo diría que, bueno, retomando la posición de Juan David, las dos gráficas estarían en el mismo nivel. O sea, sube un poco, por favor, profesor, para mirar la gráfica. Como SA y delta N, delta más N serían iguales, se supone que estarían en el mismo nivel. Entonces una curva estaría sobre la otra y en ese caso pues permanecerían, digamos, iguales en el tiempo, no habría cambio, no habría crecimiento en ese caso. O sea, el análisis dada la gráfica que veo. Sí, exacto. Ojalá hayan puesto atención Juan Camilo y Alexandra. Una pregunta. Alexandra primero, perdón. Lo siento, es que no entiendo muy bien por qué es endógeno. Es endógeno porque fíjate que nosotros, tú ves algo que estemos asumiendo que crece exógenamente para generar crecimiento económico perpetuo o no? ¿Económico de largo plazo? No sé, pues es que no sé por qué fíjate que no ahí estamos no asumiendo nuestro crecimiento económico en último no está dependiendo de que haya un factor externo creciendo de manera perpetua, el parámetro tecnológico. Acá fíjate que la tasa de crecimiento económico es endógena a los parámetros del modelo, que son S, A, la tasa de ahorro, el factor tecnológico, la tasa de depreciación y la tasa de crecimiento de la población. Si se cumple esta restricción paramétrica, es decir, si la combinación, la multiplicación entre la tasa de ahorro y el parámetro tecnológico son mayores que la tasa de depreciación efectiva, delta más N, entonces hay crecimiento económico perpetuo.
que es lo normal, digamos, en los modelos los equilibrios dependen de los parámetros del modelo y uno lo que donde implementa choques es en los parámetros del modelo, precisamente. Ujú. Ok, no, sí, ya. Y aquí no estamos asumiendo, para responderte a tu pregunta, Alexandra, aquí no estamos asumiendo que hay crecimiento tecnológico. Aquí, de hecho, lo vuelvo y lo pongo por tercera vez. A es constante. La fuente de crecimiento acá no es el crecimiento tecnológico exógeno. Aquí A es constante, de hecho. Ujú. Había otra pregunta. Sí, Daniel, yo tengo una pregunta. Asumiendo pues también un caso medio loco donde el capital tiene rendimientos crecientes, supongamos, por ejemplo, que yo uso el capital para hacer que el capital que ya tengo rinda más. En ese caso, la tasa de crecimiento de la economía no solo sería constante, sino que sería creciente, ¿no? O sea, casi Sí, que de la acuerdo, economía se de acuerdo, dispararía, de acuerdo, de acuerdo. pararía de crecer. De acuerdo, ese es otro caso. Fíjense, solo es rendimientos marginales decrecientes. Y igual a acá rendimientos marginales constantes. Y usted está preguntando qué pasa si los rendimientos marginales fueran crecientes. Esa sería una cosa interesante que ustedes deberían hacer. Profe, Profe, pregunta. Adelante. sí, Juan Camilo. Juan Bellaverde. ¿Quién? ¿Yo o...? Sigue tú. Yo hago así. Ok, respecto a lo que él preguntó ahorita, con el crecimiento creciente, algo así, no Retornos sé si marginales exista. crecientes. Retornos marginales crecientes. Sí, sí. Ujú. ¿No se podría hacer como un modelo justamente de interés compuesto en el que la tasa de crecimiento justamente sea una tasa de Euler? Aló. Puede ser, pero les pido, igual que con la pregunta que hizo Jairo antes, les pido que lo hagan ustedes. Es decir, si yo me pongo a desmenuzarles todos, no van a aprender. Hagan el caso que preguntó alguien ahorita. ¿Quién preguntó el de rendimientos crecientes? Yo, Listo, háganlo y dense cuenta que la respuesta no es tan sencilla como la que ustedes me acaban de dar de que hay crecimiento económico explosivo. No necesariamente en todos los rangos del stock de capital Pero, va a haber crecimiento económico explosivo. Háganlo ustedes. Mejor dicho, de pronto, ¿saben qué pasó en el examen? Que ustedes no se untaron suficiente de álgebra, porque yo les desagregué todo. Desmenucen ustedes las cosas. Supongan que la función de producción es y igual a AK a la alfa y alfa es mayor que 1. Ya no es menor que 1, sino mayor que 1. Y resuelvan ustedes el modelo. Y se van a dar cuenta que la respuesta que algunos alcanzaron a esbozar ahorita, de que hay crecimiento económico perpetuo para cualquier nivel de capital inicial, no es tan cierta. Para ciertos niveles de capital sí, para ciertos niveles de capital por debajo no. Pero háganlo ustedes, ¿vale? Háganlo ustedes para que se unten de álgebra, perdón la expresión un poquito, pero se ensucien un poquito pero y se den cuenta ustedes, ¿vale? una Pienso que pregunta así rápida respecto a eso. aquí han surgido ya 3 cosas que ustedes deberían hacer hoy después de la clase, ¿no? O esta tarde si tienen clase inmediatamente después. Retómenlas, háganlas y entiendan. Y si tienen preguntas, las podemos resolver. Pero si yo les desmenuzo todo y les hago todos los casos y todas las posibles perturbaciones, pues ustedes simplemente nunca se terminan untando. Dale. Lo hago a propósito. Yo bien podría simplemente hacer esto y pues poco los estaría incentivando a que ustedes se unten de álgebra, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las conclusiones acá? Fíjense entonces las predicciones del modelo. ¿Hay una pregunta? Sí, profesor, yo tenía aquí una pregunta. Eh, digamos, haciendo el análisis o comparando conclusiones de los problemas que tenían los modelos, en solo teníamos el problema de que a largo plazo pues ya no había crecimiento. Y acá que en largo plazo pues tenemos un crecimiento constante. Entonces, hasta aquí resolvimos el problema de que el modelo haya crecimiento a largo plazo, pero igual sería un problema también que ese crecimiento se mantenga constante en el tiempo. ¿Cómo, cómo se ve más adelante esa parte digamos, manejar ese posible problema que también sería tener un crecimiento constante a lo largo del tiempo? Pero no es un problema, yo no lo veo como un problema, Jairo. Acuérdese la primera clase de hechos estilizados, lo que uno observa para todas las economías hoy desarrolladas que ya llevan casi que en estado estacionario 100 o 150 años, el crecimiento económico es positivo y constante. Acuérdese la gráfica del logaritmo del PIB que vimos de Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, ya Australia, Nueva Zelanda, varios países más europeos.
tienen tasas de crecimiento positivas y que rondan entre el 0.5% y el 2%. Claro, hay fluctuaciones alrededor de esa tasa constante, pero es un crecimiento económico positivo y constante, y ese no es un problema. Eso tan no es un problema que es a lo que queremos llevar, a lo que queremos llegar, Ok, perdón, ¿vale? ya lo vi. A Listo. generar crecimientos económicos positivos y constantes en el largo plazo. Eso es lo que queremos generar. Hay más preguntas. Daniel, una pregunta volviendo al caso de los retornos crecientes. Cuando los retornos son convexos, es posible que para niveles bajos de capital el rendimiento aún no supere la depreciación, pero después de cierto punto el rendimiento es mayor a la depreciación. Sí, Los la agentes no respuesta pueden es pensar a ese es futuro, exactamente lo que van a encontrar cuando les digo que desmenucen el álgebra de ese posible modelo con rendimientos crecientes. Eso es lo que van a encontrar, Juan Camilo. Lo que usted dijo en palabras es lo que van a encontrar en el álgebra. pero los agentes no pueden pensar a futuro y decir, bueno, al comienzo nos cuesta, pero si aguantamos, vamos a llegar a un punto donde podemos crecer indefinidamente cada vez a una tasa mayor. Pero tendría que haber fíjense que a lo que llega uno en ese modelo es que hay una trampa de pobreza, unos niveles de capital inicial donde no hay fuerzas económicas que lleven a que los agentes aguanten. Tendría que haber un choque exógeno a las fuerzas normales del modelo para que los agentes superen esa trampa de pobreza. Háganlo, porfa. Yo no, en serio no quiero desmenuzarles absolutamente todos los casos porque les estoy haciendo un daño enorme si les desmenuzo todo. O sea, yo sé qué es lo que está pasando. Créanme que estos modelos me los conozco al derecho, al revés, de lado, de todo tipo. Entonces, háganlo ustedes y va a pasar exactamente lo que usted dijo en español ahorita en el álgebra, ¿vale? En griego. ¿Listo? Entonces, las predicciones del modelo antes de que se acabe la clase. Entonces, si S por A es mayor que delta más N, va a haber crecimiento económico positivo y perpetuo, es decir, constante. Y si quieren, ese crecimiento económico, YT punto sobre YT, añadiendo lo que dice el punto 1, es exactamente igual a la diferencia entre la combinación de la tasa de ahorro y y el parámetro tecnológico y delta más C. Es exactamente esa la tasa de crecimiento. Es un modelo de crecimiento endógeno con una función de producción con retornos constantes a escala. Segundo, estática comparativa. Aumentos en la tasa. ¿Qué pasaba en Solow cuando uno choqueaba positivamente la tasa de ahorro? ¿Había mayor crecimiento económico de largo plazo en el nuevo estado estacionario o no? Sí, había un mayor crecimiento en niveles. En el corto plazo, en el largo plazo, En el largo plazo no había crecimiento porque no había volvía crecimiento. nuevamente al Exacto. estado estacionario. Entonces acá, fíjense que mientras que en solo aumentos en la tasa de ahorro llevaban a cambios solo temporales en la tasa de crecimiento de la economía, hasta que alcanzara su nuevo estado estacionario, el nuevo estado estacionario volvía a crecer a una tasa igual a cero. Acá en este modelo es distinto. Aumentos en S o en A o disminuciones en delta o N llevan a aumentos permanentes de la tasa de crecimiento de la economía de largo plazo. Esta es una predicción distinta. No solo este modelo ahora sí genera crecimiento económico a largo plazo, sino que choques en los parámetros llevan a cambios permanentes en la tasa de crecimiento que uno observa en el largo plazo. ¿Vale? Antes no pasaba eso, antes pasaba que si uno aumentaba la tasa de ahorro, temporalmente la economía transitaba a un nuevo estado estacionario, pero en el nuevo estado estacionario la economía no crecía a una tasa mayor que la que crecía en el anterior estado estacionario, que era en ausencia de progreso técnico cero o con progreso técnico G de A, G sub A, ¿cierto? Acá no. Acá si uno aumenta la tasa de ahorro, se los hago acá si quieren, a un caso, si por ejemplo uno tiene una tasa de ahorro verde, ese verde mayor que ese roja, la tasa de crecimiento económico aumenta de manera permanente, ¿vale? Es lo que estoy diciendo en el punto 2. En el punto 3, lo que les estoy diciendo es que el modelo Y igual a acá es el caso extremo de solo cuando alfa tiende a 1, ¿vale? Cuando alfa tiende a 1.
es solo con alfa tendiendo a 1, con ese parámetro que mide los retornos marginales a la acumulación de capital tendiendo a 1, tendiendo a que sean de decrecientes a constantes a escala, ¿vale? Y acá lo que está pasando, la fuerza que genera crecimiento, y el último punto es que la fuerza que genera crecimiento económico de largo plazo son los retornos marginales constantes en el factor acumulable. Es decir, lo que en solo nos generaba que el crecimiento económico a largo plazo tendiera a cero, se desvaneciera, se elimina, y acá lo que hace que haya crecimiento económico de largo plazo es precisamente que los retornos marginales a la acumulación del factor acumulable son constantes. Juan Camilo tenía una pregunta. Pero en este caso, cuando ya no podemos decir que cuando L es igual a 0, la función de producción es igual a 0, ¿no? No, no lo podemos decir, y L no es igual a 0, L es positivo, y de hecho la población crece a una tasa N. Lo que pasa es que acá los individuos no trabajan, no reciben unas rentas salariales de producto de su trabajo. Acá lo único que son los individuos son dueños de capital y reciben unas rentas de capital. Unas rentas, digamos, como capitalistas. Unos retornos a su capital que se ponen en una tecnología de producción del bien final. En solo, ¿qué pasa? Los individuos reciben dos fuentes de rentas: de su trabajo y de su tenencia de capital en las empresas. Entonces, las personas, los individuos son los dueños del stock de capital. En forma de bonos, en forma de participación en empresas, en forma de acciones, etc. En últimas terminan siendo dueños del stock de capital de las empresas. Y no es un poco fuerte, no es un poco fuerte también el resultado de que aun cuando nadie trabaja es posible producir. O sea, como que todo el mundo pone el capital y se sientan en la casa y Claro, estamos asumiendo fíjense que en la forma reducida estamos asumiendo que el único factor de producción que se necesita para producir el bien final es el capital. O sea, no hay trabajo en la función de producción. Es fuerte, es un supuesto fuerte. Lo que estamos haciendo, de alguna manera no caricaturicemos este modelo. Estamos, digamos, asumiendo una forma reducida y preguntándonos qué pasa si en su forma reducida la economía se comporta como si hubiese rendimientos constantes en el factor acumulable. Luego el reto va a ser, bueno, ¿cómo llegamos a esa forma reducida? ¿Qué microfundamentos tenemos que tener para que en su forma reducida la economía se comporte así, como Y igual a acá, ¿vale? Eso es lo que estamos haciendo. Alexandra, tenías una pregunta. ¿Y podrías volver a explicar la última cosita que pusiste en predicciones, por favor? Sí. Acuérdate que en solo la fuerza que generaba que el crecimiento económico a largo plazo se desvaneciera eran los rendimientos marginales decrecientes a la acumulación de capital. ¿Te acuerdas eso? Sí. Vale. Acá eliminamos esa fuerza y casi que es obvio que el resultado que vamos a obtener es que hay crecimiento económico. Si la fuerza que no nos generaba crecimiento económico en el largo plazo en solo eran los rendimientos marginales decrecientes, pues más nos vale que cuando la eliminamos sí haya crecimiento económico a largo plazo, que es lo que les estoy diciendo en esta clase que está pasando. Si eliminamos los rendimientos marginales decrecientes a la acumulación del factor acumulable, perdón la redundancia, hay crecimiento económico a largo plazo. Eso es todo lo que dice el modelo Y igual a acá. Okay. Ahora después, vuelvo a la pregunta anterior, el reto va a ser, bueno, ¿cómo generamos cómo microfundamentamos, cómo llegamos a que las decisiones que toman los agentes hagan que la economía, la función de producción de la economía en su forma reducida se comporte como si hubiera rendimientos constantes en el factor acumulable? Ese es el punto, ¿vale? Profesor, una pregunta más sobre ese análisis. Digámoslo así, los rendimientos o la forma funcional que estamos asumiendo de que la producción depende netamente del factor acumulable, no está, digamos, peleada con el hecho de los rendimientos constantes, porque puedo tener una función de producción con los dos factores y asumir rendimientos constantes a escala. Entonces, sí, pero es que ¿cuál sería? acuérdense que es diferente rendimientos marginales a rendimientos a escala. Ajá. Ok. Aquí estamos hablando no solamente de rendimientos constantes, marginales, perdón. Así es. A Así escala es. también son constantes, pero también eran constantes en solo. Acá los que Claro, están cambiando son los marginales en el factor acumulable, no en el factor trabajo. así ¿Sí? es. Vale.
Listo. ¿Listo? Bueno, ese es básicamente el modelo Y igual a acá. El reto, de nuevo le repito, es luego cómo microfundamentamos, o sea, cómo ponemos a los agentes a tomar decisiones óptimas para que en su forma reducida, después de rendimientos constantes en el factor acumulable, marginales que no sean decrecientes, o sea, que sean constantes. Ese es básicamente uno de los retos que queda después de esto. Como después de solo con progreso técnico quedaba el reto de decir, bueno, ya sabemos que en solo con progreso técnico hay crecimiento económico de largo plazo, pero esa explicación de que el progreso técnico es exógeno es un poquito un poquitico solamente insatisfactoria. Entonces, ¿cómo lo ponemos a ser endógeno? Que el crecimiento tecnológico sea endógeno a las decisiones que tomen los agentes. Ahora acá es, ¿cómo hacemos que a partir de las decisiones que toman los agentes, la economía se comporte como si hubiese rendimientos constantes a escala en el factor, marginales constantes en el factor acumulable? ¿Vale? Bueno, yo le pido a los complementarios que les manden el 30%. Les repito para los que no han llegado antes, la semana entrante hacemos un supletorio que solo suma sobre la nota del examen final. La nota del parcial fue sobre 50. El supletorio va a ser sobre 15 de 50 y solo suma sobre la nota que han sacado en el primer examen. Pero cada punto que sumemos se lo tienen que ganar ustedes a partir de que les vaya bien en el examen de la semana entrante. Y les avisamos de aquí a mañana o al sábado un correíto cuando hacemos ese examen, entonces arranquen a estudiar de una vez, por favor. Juan Diego. Daniel, la pregunta sobre el modelo. Entonces, pues sabemos que el mecanismo que genera este crecimiento a largo plazo son los rendimientos constantes, pues marginales constantes. Ajá, exacto. Y esto pues lo que va a generar es que el caso solo llegue a un punto extremo de que la tasa de ahorro óptima sea 1, que es el mismo alfa igual a 1, ¿cierto? Acá esa pregunta no es tan interesante, ¿vale? Acá esa pregunta de cuál es la tasa de ahorro óptima no es tan interesante como solo, Pero, ¿vale? o sea, lo que quiero llegar a eso es porque el incentivo siempre va a ser a que la tasa de ahorro, en este momento, que la tasa de ahorro sea 1. Y si eso es así, no se podría descartar, o sea, dentro de los parámetros que estamos poniendo, no se podría descartar asumiendo que siempre es 1. No, porque la tasa de ahorro en este modelo con supuesto keynesiano de tasa de ahorro constante es una constante, es 30%, 40%, 70% o 1. Pero aquí la pregunta de cuál es la tasa de ahorro que maximiza el consumo de estado estacionario no es tan relevante. Pero digamos, si la tasa de ahorro fuera un 30%, ahí no se está maximizando dado este modelo, ¿no? O sea, el No incentivo es para necesariamente, que como allá tampoco se maximizaba, ya era una pregunta teórica. ¿Cuál hubiera sido la tasa de ahorro que nos hubiera maximizado el consumo de estado estacionario? Acá sigue siendo igual, ¿vale? Ok, vale, Daniel, gracias. Listo, entonces les repito, de aquí a mañana les mandamos, o de aquí al sábado les mandamos el 30% y les avisamos de aquí al sábado cuándo es el supletorio la semana entrante, ¿vale? José Elías. La última pregunta porque toca cerrar ya, José Elías. Sí, es algo rápido, es técnico. ¿Esta clase cuándo la van a subir? Ya, José Elías, en una hora, no sé, yo les mando esto a los complementarios ya y ellos les mandan esto, ¿vale? Listo, gracias. Vale, ok. Vale, que estén bien. Que estén bien. Qué bueno. Respecto al supletorio, el parcial.